Hola, ¿cómo están? Soy Claudia y hoy les voy a enseñar la nomenclatura de algunos óxidos para que no se puedan equivocar. Es súper fácil, así que los invito a que miren el video. Bueno, entonces, para saber las nomenclaturas o los nombres, porque nomenclatura es nombre, ¿sí?, de los óxidos, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. A mí me dan este óxido, entonces yo ¿qué me fijo? ¿Qué número de oxidación estoy usando? ¿Verdad? Bueno, el calcio tiene un solo número de oxidación que es el 2. Entonces, bueno, yo sé que el óxido va a tener menos 2 y el calcio menos 2. Como acá es 1 y 1, ¿por qué? Acá es más 2. Porque 2 por 1 es 2. Y menos 2 por 1 es menos 2. O sea, entre los dos me tiene que igualar en 0. Más 2 menos 2 es 0. Entonces quiere decir que acá abajo va un 1. Por lo tanto, el número de oxidación del calcio que estamos utilizando es el 2. En este caso el calcio tiene solo un número de oxidación. Pero bueno, así se realiza en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a llamar este óxido de calcio? Vamos a llamar óxido de calcio justamente, óxido de calcio, que es la tradicional. Después tenemos otro nombre. ¿Cómo va a ser? Óxido de calcio, y entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación que estamos usando. En este caso dijimos que era 2, ¿sí? Entonces con números romanos le ponemos el 2 entre paréntesis. Recuerden otra cosa, porque no lo aclaré acá. En óxido, cuando yo le pongo óxido de calcio, le pongo simplemente óxido de calcio porque tiene un solo número de oxidación. Si no, esto sí cambiaría con la tablita, no sé si recuerdan, que era hipo, oso solamente, ico, hiper, ico. Ahora lo vamos a utilizar esto, así que lo vamos a ver de nuevo. Como tengo un solo número de oxidación, no tengo que utilizar esta tablita, simplemente le pongo óxido de calcio, ¿sí? Bueno, y por último, ¿cómo se va a llamar? Monóxido de calcio. ¿Por qué? Porque mono significa uno solo. Monóxido de calcio. Mono significa uno. Entonces, ¿cuántos óxidos tengo yo? Uno acá, ¿sí? Cuando no tiene nada, recuerden que es uno. Monóxido de calcio. ¿Por qué le pongo de calcio? Porque también calcio tengo uno solo. Si yo tuviese dos acá, dos calcios, le tendría que poner dicalcio. De dicalcio. Pero como tengo uno, monóxido de calcio, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá? Primero, vemos el berilio, cuántos números de oxidación tiene. Y el berilio tiene solamente un número de oxidación, muy parecido al de arriba, que también vale 2. Entonces, como el oxígeno siempre es menos 2, este va a ser más 2. Entonces, 1 y 1. Porque multiplicado me va a dar más 2 y multiplicado acá me va a dar menos 2. Por lo tanto, se iguala en 0, ¿sí? Entonces, para hacer la nomenclatura o nombre, recuerden, nombre, nomenclatura, ¿cómo sería en este caso? Óxido de berilio. Recuerden que cuando tiene un solo número de oxidación simplemente se escribe así, es lo más fácil, digamos. El otro nombre sería óxido de berilio también, y entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación que estamos usando, que dijimos que es 2, ¿verdad? Bueno, siempre con números romanos acá. Vamos a ver otro ahora. Óxido de hierro. ¿Qué pasa acá? El hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. ¿Cómo sabemos qué número de oxidación está usando acá el hierro? Fácilmente, porque sabemos que el oxígeno, siempre es menos 2. Y recordemos que, como yo digo siempre, estas multiplicaciones me tienen que dar igual a 0. Entonces tengo menos 2 por 3 es menos 6, ¿sí? Y si yo acá tengo que lograr que esto me dé más 6, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 2? Por 3, porque 3 por 2 es 6, ¿sí? Entonces esto sería un 3 acá. Quiere decir que el hierro, en este caso, está usando el número de oxidación 3, ¿sí? Bueno, entonces sabiendo eso ya podemos ir a hacer la nomenclatura. ¿Y cómo lo hago? Ahora sí vamos a usar la tablita, porque el hierro tiene dos números de oxidación. Entonces cuando yo tengo 2, uso estos dos
prefijos, digamos. Sí, acá el 2 y acá el 3, ¿sí? El menor y el mayor. Como estoy utilizando el 3, ¿cómo se va a llamar este óxido? Óxido, esto ya no quiere escribir, óxido, ¿y cómo tiene que terminar? En ico. Entonces, óxido férrico, ¿sí? Férrico. Ese es el primer nombre que vamos a utilizar. Segundo, ¿cómo va a ser? Fácil, este igual que el anterior. Óxido de hierro. Y entre paréntesis el número de oxidación que estamos utilizando, que en este caso, como dijimos, es 3. Números romanos, 1, 2, 3. Segundo nombre. Tercer nombre. ¿Cómo sería? ¿Cuántos óxidos hay? 3. Entonces, ¿cómo sería? De 3. Trióxido de hierros, ¿cuántos tiene? 2. Entonces de di-hierro. ¿Sí? El óxido tiene 3, le ponemos tri. El hierro tiene 2, le ponemos di. ¿Sí? Uy, acá no escribí, miren. Este nombre. Esto es monóxido, porque es uno solo, recuerden, mono 1. Monóxido de berilio, porque tiene solo uno, ¿sí? De berilio. Este es el anterior, ¿sí? ¿Se entiende, no? Ahí, acá y acá, ¿sí? Bueno, borro para escribirles otros ejemplos más. Voy a poner otros, por ejemplo el mercurio. ¿El mercurio qué pasa? Tiene número de oxidación 1 y 2. Si yo pongo así, por ejemplo, ¿cómo sería el resultado? Yo tengo que el oxígeno siempre tiene, dijimos, menos 2. Entonces, como estos se crucen, acá hay un 1, acá hay un 1, porque 1 por 2, 2, 1 por menos 2, menos 2, entre los dos igual el 0, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se llamaría esto? Quiere decir que el mercurio tiene 1 y 2, dijimos, está usando el número más chico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría? Óxido. Recuerden que si dije que era el más chico y el más grande, termina en oso, ¿sí? Entonces, óxido, perdón, mercurioso. ¿Ven? El final es esto que les digo acá, ¿sí? Bueno, otro nombre. ¿Cómo se va a llamar? Óxido de mercurio. Y entre paréntesis, el número de oxidación que utilizamos, en este caso es el 1. Números romanos, recuerden. Y después, como es uno solo, es monóxido de dimercurio. Recuerden cuando son 2, ¿sí? Monóxido de dimercurio. Bueno, les voy a poner otro, a ver. Oro. AU2. O. Número de oxidación del oro, 1 y 3. 1 y 3. ¿Cuál estoy usando acá? Y acá siempre es menos 2. Acá por 1 y acá por 1. Entonces estoy usando el 1, ¿sí? El más chiquito. Entonces, como estoy usando el más chiquito, ¿cómo se llama? Óxido. El más chiquito es el de arriba, es este. Auroso. Auroso. ¿Sí? Bueno, creo que se entiende. Le pongo los acentos, yo me gusta. Después, el segundo, ¿cómo se llamará? Óxido de oro. Y entre paréntesis, el número de oxidación, que dijimos que es, en este caso, 1. Números romanos. Tercera nomenclatura. ¿Cuántos oxígenos hay? Solo 1, entonces monóxido de oro. No, porque hay 2, entonces de di-oro. Y vamos con uno más, zinc. El zinc tiene el número... Uy, no parece una O esto. Tiene número de oxidación
2 nada más, ¿sí? Entonces tengo 2 acá, menos 2 acá, 1, 1 estaría bien, ¿sí? O sea, a mí me van a dar esto, solo esto, voy a hacerlo bien, me van a dar esto. Entonces yo, ¿qué sé cuando tengo esto? Que acá y acá hay un 1, aunque no están escritos, y sé que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿sí? Entonces por lo tanto acá es 2, ¿sí? Porque esto 2 por 1 es 2, menos 2 por 1 es menos 2 y lo igual a 0, ¿sí? Entonces sé que estoy usando el número de oxidación 2. Entonces vamos ahora sí con la nomenclatura. Vamos. Óxido de zinc. ¿Por qué? Porque tiene un solo número de oxidación. Entonces simplemente se pone así. Vamos con el segundo. Óxido de zinc y entre paréntesis el número de oxidación que estamos usando, que en este caso es 2. Y bueno, acá no me va a quedar espacio, lo voy a hacer acá arriba, así me entra, así lo ven bien. Un solo oxígeno, monóxido de zinc, porque es uno solo el zinc, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido esto de la nomenclatura, cómo utilizarlo. Y bueno, después en el próximo video a lo mejor hago estos mismos óxidos para que los tengan en cuenta y los puedan resolver fácilmente. Si les gustó el video, les pido que se suscriban y que recomienden el video a otras personas a quienes les pueda servir. Nos vemos en la próxima. Chao.